que la congregación irrumpe en aplausos y yo estoy subiendo y me freno para que nadie interprete que están aplaudiendo porque sube el pastor, sino que están aplaudiendo para darle la gloria a Dios. Y me pasa siempre eso. Y me quedo trabado ahí porque no quiero pasar porque la gloria es del Señor, ¿vio? No que pase un predicador y lo aplaudan. Así que usted recuerde esto, siempre dele la gloria a Dios. Siempre dele su gloria, la que a Él le pertenece. La palabra de hoy tiene que ver con la fe que actúa en nosotros. La fe que actúa en nosotros. Y yo le voy a pedir que usted vaya al libro de Romanos, en primer lugar. Hace unos domingos hablamos del versículo 16, donde dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero hoy quiero comenzar declarando el versículo 17, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La Biblia nos enseña que tú y yo hemos sido considerados justos por Dios. ¿Cuántos justos hay acá? Si Dios lo dijo, sí. Ahora si yo me miro a mí mismo, digo, mi justicia es como trapo de inmundicia. Pero Dios es el que nos ha justificado y Dios es el que nos ha hecho justicia sobre cada uno de los que tienen fe. ¿Sí? Porque no es nuestra justicia, sino la justicia que se aplicó sobre Cristo Jesús. Porque Dios hizo justicia de Dios en Cristo Jesús. Porque fue Cristo el que vino, fue el Cristo el que habitó, fue Jesucristo el que vivió, fue Jesucristo el que pagó el precio por nuestros pecados y la justicia de Dios por causa del pecado se aplicó sobre Él, cargando Él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos saben esto? ¿Amén o no amén? Así que, por eso dice que Dios nos da esa justicia, la justicia que se cumplió en Cristo Jesús, la justicia que Cristo ocupó ese lugar en vez de que nosotros, los injustos, fuéramos condenados por nuestras injusticias. Y Cristo Jesús cargó con la justicia o con todas nuestras injusticias y fue saldada la deuda delante de Dios. Y tú y yo fuimos justificados. Por eso y por causa de esto, Dios revela y concede la justicia de Cristo a todos aquellos que vienen al Señor por medio de la fe y para fe. O sea, por medio de la fe que hoy tienes para poder dar tu vida, para entregar tu vida en fe a Cristo Jesús y se aplique su salvación. Y para fe, hasta el final, cada día que nosotros tengamos que aplicar la fe, cada día que estemos probados, cada día que estemos luchados, cada día que necesitemos levantarnos, nos vamos a levantar en la fe del Hijo de Dios. Amén. Así que tienes justicia, tienes fe para entrar en el reino de Dios y tienes fe para vivir en el reino de Dios hasta el fin. Así que la fe en Dios es un poder activo que salva vidas. La fe no es un sentimiento. Olvídate,
yo siento, no sentí nada. La fe es otra cosa, es una certeza, es una convicción. La fe no viene por lo que sentís o lo que no sentís. La fe viene por certeza y convicción de que lo que crees se va a cumplir porque es palabra de Dios. Amén. En un mundo tan sensible de emociones, en un mundo tan sensible de sentimentalismos, de cosas que siento o no siento, la fe se levanta para decirnos, yo soy otra cosa, no soy esto. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Así que la fe es un principio de acción que nos impulsa a actuar cuando sentimos o cuando no sentimos, cuando vemos o no vemos nada. La fe es la convicción de algo que sabemos que Dios va a cumplir y va a hacer por su palabra. ¿Sí? Por eso cuando tú dices en tu corazón, ya no puedo más. Cuando tú dices, ya no es posible que esto pueda cambiar. Cuando tú piensas, ya no hay, se me acabaron las fuerzas. Frente a los grandes obstáculos que se te levantan en la vida y en el camino, es allí donde la fe tiene que surgir. Es allí donde la fe tiene que levantarse. Es allí donde la fe tiene que brillar. En medio de los obstáculos y en medio de los problemas de la vida es donde se activa la fe. No se dice, no se siente, se activa la fe. Y cuando la fe se activa, cuando la fe surge como un gran león rugiente que clama y pide auxilio y ayuda a Dios creyendo en el Señor, es allí donde los milagros empiezan a suceder. Las maravillas empiezan a descender. Las cosas grandes y poderosas de Dios empiezan a ocurrir en nuestras vidas. Amén. Quisiera que veamos por un momento la vida de un profeta de Dios llamado Elías y que vayas por un momento a Primera Reyes capítulo 17, verso 9. El Señor le dice en un momento difícil en la vida de Elías, un momento de prueba y de persecución para la vida de Elías. Le dice, levántate, vete a Sarepta de Sión y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente. Y el primer punto, la primera cosa que quiero mencionar en esta mañana es que si tienes una palabra de Dios, vive por ella. Si tienes una palabra de Dios, cree en ella. Si tienes una palabra de Dios, camina en esa palabra que Dios te ha dado. El profeta Elías estaba habitando al lado de un arroyo. Muchos conocen esta historia. A causa de las palabras proclamadas de parte de Dios al rey Acab. En Primera Reyes 17:1 dice que habló Elías y dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y a partir de ese momento, la tierra se empezó a secar. Y a partir de ese momento, por causa de esta palabra, la lluvia se detuvo. Y a partir de ese momento, las cosechas ya no prosperaron más. Y a partir de esa sequía, empezó a haber hambre sobre la tierra. Y cuando el rey Acab, que era el gobernante, vio que eso empezaba a suceder, empezó a buscar a Elías, el que había dado la palabra, para que la revoque, para que la cambie, para que haga algo, o lo buscaba para matarlo. Y entonces Dios le dice, mira, te vas a ir al arroyo de Querit y vas a estar allí. Y allí
yo voy a enviar unos animalitos muy simpáticos que siempre te comen la cosecha, que se llaman cuervos. Y esos cuervos van a ser 2 meseros, o sea, como en el restaurante, ¿viste? Los que atienden la mesa. Esos cuervos te van a traer pan y carne, y de ellos te vas a alimentar. Y del arroyo vas a tomar el agua, así que con 2 cuervos y un arroyo te la vas a arreglar el resto de tus días. Hermano, usted que tiene tanto, una casa, que tiene ese autito que lo sigue manteniendo, pagando el seguro y pagando que usted tiene esa comodidad de estudiar en la universidad, de estar. Mira si Dios le dice, por causa de una palabra que usted declaró de parte de Dios, te escondes allá en el arroyo, allí te voy a proteger. Te voy a enviar cuervos que te den pan y alimento cada día. Y entonces, como Elías era alguien que vivía de la palabra de Dios, como Elías era alguien que confiaba en la palabra de Dios, como Elías era alguien que creía las palabras de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Se fue al arroyo de Querit y el primer día vio como los cuervos cumplían la orden de Dios. Y el segundo día tomó agua fresca cuando la sequía corría por todo alrededor. Y tuvo agua fresca y tuvo cuervos que lo sostuvieron y lo sustentaron durante muchos días. ¿Sí? Él estaba siendo sustentado. Y yo te quiero decir en primer lugar, que sea la cosa que esté ocurriendo en tu vida, si tienes una palabra de Dios en tu corazón, serás sustentado por el Dios de esa palabra. Serás sustentado por el Dios de esa palabra. Sea una palabra pequeña, sea una palabra inmensa, sea una palabra gigante para tu vida, tienes que moverte en esa palabra. Tienes que vivir en esa palabra. Tienes que estacionarte en esa palabra, porque si tú obedeces esa palabra, siempre, pero siempre serás sustentado por Dios. Amén. Y es lo que pasó con Elías. Fue sustentado por Dios. Así que si tienes una palabra de Dios, tranquilo, que no se alborote tu corazón. Si tienes una palabra de Dios, continúa creyendo. Si tienes una palabra de Dios, espera en Él, porque su palabra indefectiblemente fue dada para cumplirse. Ahora, ¿qué pasó? Todos los días agua en el arroyo, todos los días los cuervos, pan, alimento. Parece que Elías estaba engordando un poquito. Pero un día, él notó que los cuervos no vinieron en el horario. Y al otro día vio que el caudal del arroyo se hacía chiquito. Y al otro día, estoy suponiendo, no lo dice la Biblia, vino un cuervo y el otro no. Estoy imaginando. Y al otro día ya el arroyo era un hilito de agua. Y parecía que la palabra de Dios se caía. Y parecía que el plan de Dios para Elías se terminaba ahí, porque se terminaba el agua. Parecía que la gran sequía de la primera palabra estaba alcanzando y devorando a la siguiente palabra, y se estaba secando el arroyo y ya no tenía provisión, y parecía que era el final, porque no veía ya el sustento como lo había visto otros días el profeta Elías. A Elías lo estaba alcanzando de alguna manera la sequía, y podría haber estado pensando, bueno, hasta aquí llegué, ¿qué más? Si se me seca el arroyo, Dios sabrá. Si los cuervos no vienen, Dios sabrá. Y el arroyo, a que no sabes qué pasó, se secó. El arroyo se secó. Quizás vos también estás pasando en un momento parecido a ese final
de la primera palabra de Elías. Cuando el sustento ya no era tanto sustento, sino que la sequía iba avanzando. Quizás estás pensando, se me está secando mi matrimonio, se me está secando mi familia, las cosas no están funcionando como antes funcionaban, las cosas no están siendo fortalecidas como antes eran fortalecidos, se me está cayendo el matrimonio, se me secan los recursos, la empresa que tengo se me está secando, las posibilidades que antes tenía se están cada vez achicando más y cada vez es menos. Y a lo mejor estás en esa situación como estaba viendo Elías, que el arroyo se le secaba. A lo mejor a vos también se te están secando cosas en la vida. Pero yo te quiero decir que aquel que habló es aquel que sustenta. Y aquel que sustenta no cambia de idea cuando tú y yo nos movemos por fe y para fe. Algo iba a suceder, algo iba a ocurrir, algo nuevo Dios tenía que hacer. Y en medio de ese silencio, porque no había otra palabra que la que tenía del arroyo, y en medio de ese silencio se vuelve a escuchar la voz de Dios. En medio de ese silencio, la voz de Dios rompe el silencio de esa sequía que lo estaba atravesando también a él, para decirle: Elías, yo tengo una salida, tranquilo. Elías, yo tengo una respuesta. Elías, yo preparé algo antes que la sequía llegara. Yo ya tenía algo preparado para tu vida, y yo tengo la salida a tu problema. La segunda cosa que te quiero decir es que si tú tienes una palabra de Dios, prepárate para caminar hacia la próxima estadía. Estuviste en una temporada sustentándote de esa palabra, pero Dios tiene preparado otra temporada para que tú camines y transiciones al siguiente tiempo de Dios para tu vida. Este es el punto número 2. Hoy estoy bien en Bautista. Punto número 1, punto número... Entonces, el punto número 2, si tienes una palabra, camina hacia la próxima estación, hacia la próxima temporada que Dios tiene preparado. Y el Señor le dijo: muévete a esa aldea, a Sarepta de Sidón, porque allí hay una mujer que la estuve preparando y la tengo lista para que te sostenga, para que te sustente. Y ahí estaba la respuesta. Ahí estaba la salida, ahí estaba la continuidad de la historia, porque el propósito y la historia del profeta Elías no terminaba en el arroyo de Querit, seguía y había muchas cosas grandes preparadas para él. Y yo te quiero decir que muchas veces vos estás viendo el fin de algo para vos, el fin de un ministerio, el fin de una relación, el fin de algo que está sucediendo. Y vos te empezás a desesperar, vos te empezás a inquietar. Y yo te quiero decir que Dios ya tiene preparada la próxima estadía para tu vida. Dios ya tiene preparada la próxima palabra. Dios ya tiene preparado el próximo lugar. Dios ya tiene preparado el próximo sustento que sanará y sostendrá tu vida. Dios lo tiene preparado para ti, como lo tuvo para Elías. Si tan solo me crees, yo soy el que está por encima de todos, dice Dios. Yo soy el que está por encima de todos. Yo soy el Dios que está por encima de tus problemas. Yo soy el Dios que está por encima de las circunstancias adversas. Yo soy el Dios que está por encima de Acab y Jezabel juntos, Elías. Yo soy el Dios que está por encima de los decretos corruptos de destrucción y de muerte que se soltaron contra tu vida, Elías. Yo soy el Dios que está por encima de la sequía que deprime todo en tu vida, y no voy a dejar que la sequía termine contigo ni con el plan. Yo voy a seguir porque yo soy el que soy. Amén. Y cuando Dios te dice yo soy el que soy, prepárate porque nunca vas a estar solo. Prepárate porque siempre habrá sustento. Prepárate porque siempre habrá alivio de Dios. Prepárate porque siempre habrá tiempos de refrigerio para tu vida.
de parte de Dios. Amén. Es por fe y para fe. Un día creíste por fe y ahora vas para fe en la próxima circunstancia de tu vida, en la próxima crisis de tu vida. Empezaste con fe y tenés que terminar con... Porque el justo, por la fe, vivirá. Es increíble ver a creyentes después de 20 años que empezaron por la fe y ahora están temerosos por las circunstancias. Es increíble ver creyentes que han pasado por escuela bíblica, institutos, seminarios, que les llegó algo terrible en la vida y que parece que para esas circunstancias ya no hay fe que lo pueda sustentar. Pero Elías no solamente creyó en fe, sino que vivió por la fe y se movió por la fe en todos los estadios de su vida. Y eso es lo que me gusta del profeta Elías. Entonces Elías toma la palabra de Dios, la nueva palabra de Dios. Vete a Sarepta de Sidón. Y cuando toma la nueva palabra de Dios, ya deja la palabra anterior, porque la palabra anterior ya no funcionaba, porque esa palabra ya se había cumplido. Ahora había una nueva palabra del Señor para su vida. Y Elías toma la palabra de Dios e ignora la sequía. Elías toma la palabra de Dios y desecha la sequía de su vida. Elías toma una decisión. Le creo a Dios y no a lo que siento. Le creo a Dios y no a lo que veo. Le creo a Dios y no a lo que está pasando. Le creo a mi Señor. Y así se puso en marcha. Y en ese momento ignoró a los cuervos. Si venían o no venían, le daba lo mismo ya. Ignoró el arroyo que se secaba. Si había agua o no había agua, le daba lo mismo ya. Si había pan y había carne, ya lo había desechado. ¿Por qué? Porque había una palabra ahora que lo volvía a sustentar. Había una palabra ahora que lo volvía a comprometer. Había una palabra ahora que lo iba a hacer movilizar nuevamente. Había una palabra ahora que lo iba a llevar a otro nivel. Y salió de ese nivel siendo fiel y creyendo a Dios para irse al otro nivel que Dios le tenía preparado. Porque había, y después te lo voy a... había otro nivel después de ese, que se llamó Monte Carmelo. Porque Dios es así. Algunos no pasan las pruebas de la primera fe. Cuán difícil es atravesar la segunda prueba por medio de la fe, y la tercera, y la cuarta, si no atravesaste las primeras por causa de la fe. Y entonces Elías se ciñe, se pone el manto de profeta y empieza a caminar. Y por ahí no tenía demasiadas ganas, pero se va detrás de esa palabra. Y por ahí no tenía demasiado apoyo, pero se va detrás de esa palabra. Y empezó a caminar, aunque no oyó nada más que esa palabra, y no oyó a nadie más, se encaminó detrás de esa palabra. Por eso vos y yo también tenemos que aprender de Elías y aprender del Señor. Cuando tenemos que caminar en la vida de obstáculos y de crisis y de problemas, caminemos aunque no veamos, caminemos aunque no sintamos, caminemos aunque no oigamos, pero caminemos aunque nada pase. Caminemos porque hay una palabra de Dios. Y lo único que nos impulsa a caminar es la fe en esa palabra de Dios. No va a ser el hermanito va a estar hasta cuando pueda. El aliento va a estar hasta cuando pueda. El impulso va a estar, el consejo va a estar hasta cuando pueda. Pero el que va a estar siempre es la palabra que Dios habló a tu vida. La que te va a sustentar, la que te va a llevar, la que te va a movilizar a caminar y a caminar hasta que llegues al lugar de la promesa de Dios. Amén. Caminemos. Tenemos que levantarnos y caminar desde el lugar donde estamos.
Porque Dios dijo que ese desierto y esa sequía va a ser superada. ¿Habrá aquí algún hermano, alguna hermana estilo Elías? Con el formato del corazón de Elías, que se va a mover en fe, no por lo que se vea ni por lo que se oiga, sino que va a caminar por la fe en la palabra del Señor. ¿Caminarás sinceramente por la palabra del Señor? Porque si no caminas por la palabra, no caminas, solamente das vueltas. Si no caminas por la palabra, solo das vueltas. Pero solo la palabra de Dios es la que se te sustenta y te lleva al siguiente milagro que Dios ha preparado para tu vida. Amén. Tienes que saber que la palabra de Dios siempre es suficiente. La palabra de Dios siempre es suficiente. Una palabra que tomes es suficiente para sustentarte, porque es palabra de Dios. ¿Sabes qué dice el Salmo 33, 9? Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Mira qué lindo. A nosotros nos cuesta teorizar y filosofar con esto, y no sé si Dios querrá, y la voluntad, y esto y lo otro, y hablamos y argumentamos un montón de cosas. Pero acá el salmista dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y aquellos que quieren caminar en fe junto a lo que Dios dice, tienen que saber que cuando Él dice algo, es hecho. Y cuando Él manda algo, existe, se produce, se cumple. Amén. Me encanta esta frase tan cortita que me ayuda. Señor, ayúdame, porque este pueblo, ¿cómo hago para convencer a este pueblo si no lo convences vos? Yo no puedo, Señor. Que crean, que reciban hoy, que cuando Él dice algo es hecho y cuando Él manda existe. Y no hay otro argumento, no hay otra predicación, no hay otra vuelta de la vida para dar. Cuando Él habla es hecho y cuando Él manda existe. Si tan solo te llevaras eso en esta mañana en tu corazón y fueras caminando sustentándote por esta palabra todos los días, Él dijo y será hecho. Él manda y las cosas se producen, existen. Entonces me sostengo y me sustento en esta palabra. Porque todo lo que sale de la boca del Señor está asegurado. Amén. Todo lo que sale de la boca del Señor. Iglesia amada, querida iglesia del Señor, el sostén de esta iglesia está garantizado por la palabra del Señor sobre su pueblo. Amén. Estamos sustentados por su palabra, por lo único que estamos sustentados. Por la palabra que sale de la boca de Dios. Y no importa lo que los demás digan. Yo te invitaría en esta mañana a hacer memoria de todas las palabras que tú recibiste de la boca del Señor. Las palabras que Dios ha hablado cuando estabas meditando la palabra de Dios. Las palabras que te formaron cuando estaban enseñándote la palabra de Dios. Las palabras que fueron dichas puntualmente para tu vida. Que Dios ha hablado contigo. Es hora de volverlas a tomar. Tómate de esa palabra. No la dejes caer, porque Dios no la hará caer nunca. Sostente en esa palabra. Cree en esa palabra. Vive en esa palabra. Camina en esa palabra. Y entonces serás como ese Elías que llegó a Sarepta de Sión y fue sustentado tan solo por una viuda
porque a ese lugar llegó. Pero si te mueves sin la voz de Dios, pero si te mueves sin la palabra de Dios, ten por seguro que también tu fracaso está asegurado. Si te vas a mover, ten la certeza de que la palabra que tienes es la palabra de Dios en tu corazón. La tercera cosa que quiero hablar por un momentito más es la orden versus las expectativas. La orden versus las expectativas. El verso 9 dice que Dios le dijo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, porque aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y Dios le dice: levántate y ve, porque yo he dado una orden. Otra vez, Elías no sabía, Elías no entendía, no conocía, pero Dios ya había dado una orden. Y cuando Dios ha dado una orden, todo se alinea a la orden que Dios da. Tú tienes que saber que Dios ya ha dado una orden acerca de tu vida, ha dado una orden acerca de tu prueba, ha dado una orden acerca de tu crisis, de tu necesidad, de tu aflicción, de tu dolencia, de lo que estés atravesando. Él, como Elías, lo necesitaba, y cuando lo necesitó, Dios dio una orden y todo empezó a cumplirse. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Antes que Elías pensara cómo seguía su historia, Dios ya había dado órdenes. Antes que pensara a qué casa de esa aldea a ir, Dios ya sabía cómo y cuál era la casa. La orden fue dada a una viuda. Y yo puse la orden versus las expectativas, porque yo pensaba en las expectativas de esta mujer viuda que Elías iba a conocer. Por un lado, la orden de Dios para que una viuda te sustente, y por otro lado, una viuda con una expectativa baja, de bajo nivel. Porque si vos recordás, esta viuda no tenía nada. Estaba viviendo la misma sequía que todos los demás. Si vos recordás la historia, solo le quedaba un puñado de harina, le quedaba un poquito de aceite, y había salido a recoger 2 leños para hacerse una torta cocida, tipo, ¿cómo sería? Tortilla paraguaya, ¿cómo sería? Claro, una tortilla de campo, consumir el aceite, consumir la harina, consumir el fuego, y luego dejarse morir con su hijo. Esa era la expectativa. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que el Dios de Elías haya elegido una persona como la viuda? ¿No tenía Dios un millonario cerca? ¿No tenía Dios alguien que tuviera depósitos de alimentos por ahí? ¿No tenía Dios alguien con poder económico para decirle a Elías: toma unos dólares? Bueno, no sé. No tenía... No sabía dónde. No tenía alguien que le vendiera un pasaje de avión para que fuera a Egipto, por ahí conseguía en Egipto otra cosa. Digo yo, supongo, bromas. Pero pregunto, ¿no tenía Elías, el Dios de Elías, no tenía otra persona para elegir, que eligió una viuda con un hijo, con un puñado de harina, con un poquito de aceite y con 2 leños? Y ese recurso iba a sustentar a Elías. Expectativas. Quizás las mismas expectativas que tenés vos, de que sos poco para hacer esto, de que no sos alguien relevante para que alguien te tenga en cuenta, de que no hiciste demasiadas cosas para lograr que otros hagan algo por ti.
de que quizá ni se acuerdan de tu nombre para mencionarte o para nombrarte. Expectativas bajas era lo que esta viuda tenía, y quizás vos estás viviendo con expectativas bajas de que Dios pueda usarte para sustentar la iglesia del Señor, para sustentar la obra del Señor, para sustentar a siervos y a siervas del Señor. Porque a lo mejor tu expectativa es parecida a la de esta mujer. Sin embargo, Dios la escogió de la misma manera que Dios te escogió a vos, con mucho o con poco, con una gran fe o con una poca fe, con 2 leños o sin leños, con harina o sin harina, con aceite o sin aceite. Dios te escogió a vos como escogió a esa viuda. Amén. Quizás tú tienes mucho más que esa viuda. Sin embargo, Dios escogió algo que era improbable para ayudar a Elías. Piensa por un momento, si tú no tienes una palabra o una orden dada por Dios, donde Dios te señala a ti, donde Dios dice, sos vos el que escogí, a vos fui el que te llamé, vos sos el que nadie conoce, vos como esa viuda que el pueblo no la tenía en cuenta para ayudarla. Era muy improbable que esa mujer llegara muy lejos. Sin embargo, Dios la eligió para sustentar el propósito más grande que había en esa época, de haber levantado un profeta como Elías. Dios también te llama a vos. Dios también te escoge a vos. No pienses que Dios no puede hacer algo contigo. Aunque la sequía sea grande, aunque la necesidad sea inmensa, aunque la escasez domine, Dios sigue escogiendo al que Él escoge. Y tú eres uno de ellos. Amén. Ahora, yo creo que Elías, cuando Dios le soltó la segunda palabra, ve a Sarepta de Sidón y allí, él se entusiasmó. Y dijo, bueno, acá está la continuidad del ministerio. Acá está la continuidad de, acá me pongo el manto y voy a seguir. Aquí vamos a seguir andando. Pero cuando llegó y vio a la viuda, y vio lo que la viuda le dijo, y la expectativa de la viuda, tuvo que haber, un momentito, a ver, se miró el número de la casa a ver si era el correcto. Sí era el correcto. Miró a la viuda si era, y tiene un hijo, y no tienen que comer. ¿Y quién me va a sustentar a mí? ¿Qué me va a sustentar acá en esta casa? Yo no voy a ser sustentado jamás. Pero Elías no hizo eso. ¿Sabes por qué? Porque Elías caminaba conforme a la palabra que había recibido. No lo que veían sus ojos, no lo que percibía, no lo que sentía, sino la fe en la palabra que había recibido. Y si Dios le dijo, una viuda, era una viuda. Y si Dios le dijo, tiene un hijo. Y si Dios le dijo, se está muriendo de hambre, solamente le queda un poquito, una tortita para hacer. Pero aunque viera y oyera lo que oyera, Elías le creyó a Dios y se fue a esa casa. No tocó la puerta en otra casa, no encontró a nadie a la entrada de la ciudad, sino a esa viuda que Dios había escogido para sustentarla. ¿Cuántas viudas hay acá? Uy, pastor, mire, todas estas viudas nos van a sustentar, dice. No. Eso es predicar literalmente así. No, tranquila, viudas, tranquilas. Ahora, fe es caminar de acuerdo a lo que escuchaste de Dios. Fe no es caminar de acuerdo a lo que te parece, a la sensación. Fe es caminar de acuerdo a lo que escuchaste de Dios para ti. Porque esa palabra es la que produce una certeza en ti.
de que Dios está en medio del asunto. Él dio la orden, no importa lo que oigas por allí, Él dio la orden, no importa lo que veas por allá, lo que importa es que creas que Él ha dado la orden acerca de ti. Y entonces Elías aceptó lo que Dios escogió. Elías aceptó lo que Dios escogió. No se resistió, aunque las expectativas parecían otras, sino que aceptó. Quizá la persona que menos pienses es la persona que te va a ayudar y va a sustentar tu vida en la iglesia del Señor. Quizá la persona que para ti no es relevante es uno más, sea la persona que tiene una palabra que va a sostener tu vida. Empieza a mirar cómo Dios le empezó a enseñar a ver a Elías, a creer a Elías, porque Dios está buscando esta clase de gente. Lo único que tenía esa viuda, y ahora viene lo siguiente, lo que tenía esa viuda no era solamente el pucho de harina, no era el poquito de aceite, no era el hijo ni eran los 2 leños. Lo que tenía esa mujer era la capacidad de activar la orden recibida. De activar la orden recibida. Ve al versículo 10 del mismo capítulo de Primera Reyes 17. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Verso 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Verso 12. Y ella le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esa era la expectativa. Pero, aunque ella tenía expectativa de muerte, tenía un potencial de acción. Porque el profeta le dijo: bueno, hacé la tortilla esa, pero tráemela primero a mí. Che, qué profeta, angurriento esto. Parece que los cuervos no le llenaron la panza. Ya tenía tantos días caminando. La pobre viuda, con un hijito, con un poquito de harina, con un poquito de aceite, con 2 leños. Y el profeta viene y le dice: hacé la torta y tráemela, que tengo hambre. Cualquiera de nosotros podría haber, si leemos rápidamente, podría haber descalificado a Elías. Pero había algo mucho más trascendente detrás de eso. Había la prueba de fe sobre esa mujer. Porque ella tuvo que pensar: ¿me salvo a mí y a mi hijo con el último bocado y duro un día más? ¿O le doy a Dios lo que me pide por el profeta? Ella tuvo que decir: o activo mi fe para dar lo que tengo, o retengo lo que tengo para mí y me salvo un día más. No sé si estás entendiendo de qué se trata todo esto. Porque tu vida de fe se trata del Señor. No se trata de si vos te salvás con tus argumentos, con tus cosas, con lo que tenés. La fe de esa viuda fue probada, y lo que tenía esa viuda era un gran potencial para obedecer en fe la consigna. Y cuando ella empezó a amasar, todo empezó a suceder.
Mientras hablaba con Elías, no pasaba nada. Pero cuando empezó a amasar, empezó a pasar todo. Porque había más harina, porque había más aceite, porque no se terminaba la harina y no se terminaba la aceite. Mientras hablas y hablas y hablas, nada va a pasar. Pero cuando pones en acción la fe que Dios te dio y empezás a amasar lo que tenés para Dios, entonces las cosas empiezan a suceder. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, dale la gloria al Señor. Activa tu vida de fe, hermano. Actívala. Que digas tengo fe no significa nada. Que anuncies fe no significa nada. Que vivas la fe es todo lo que necesita tu vida para ser bendecida. Pero el profeta le tuvo que dar una palabra. El profeta en el verso 13 le dijo: no tengas temor, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemelo, y después harás otra para ti y para tu hijo. Y ella calculaba: no, una para vos y una para mí, no, alcanza para una torta sola. Hay harina para una torta sola. Es como que si yo le digo a mi esposa: hacemos una torta de chocolate de 2 pisos y hay medio paquete de harina. Ella me va a decir: no se puede. Andá y comprá 2 kilos de harina por lo menos. Pero no se puede. No se puede. Ella sabía el cálculo que tenía que hacer. No alcanzaba para 2 tortas. Alcanzaba para una torta. A menos que le hiciera un chipá, chiquitito, ¿viste? Pero no. Así que ella sabía que una decisión tenía que tener. Y entonces escuchó al profeta que dijo: no temas, simplemente haz esto, como dijiste, y tráeme una torta para mí primero, y después vas a hacer una torta para tu hijo. Esa torta para su hijo fue el gran milagro. Porque la primera tortita se la comió Elías. Y la segunda torta fue de la harina que no escaseó y del aceite que no faltó. Pero tenía que haber una acción de fe. ¿Me entiendes? Fe que muchas veces no usamos. Fe que muchas veces decimos que tenemos. Pero la acción de fe, en moverse en fe en el momento preciso, en medio de las crisis de nuestra vida. Saca el temor de tu vida, le dijo a la viuda. No temas, porque así dice el Señor, verso 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Tercer palabra de Dios. La palabra que le daría salida. La palabra que le daría provisión. La palabra que le daría sustento suficiente. Hasta ahora había una sola tortilla para comer. Pero a partir de ese momento venía la tercer palabra de Dios, para moverse en la tercer palabra de Dios, para creer en el tercer estadio de Dios, para saber que iban a ser sustentados hasta el fin de la hambruna. Y Elías la soltó, y cuando la soltó esa mujer que estaba en la decisión de guardarse la torta para ella y para su hija, soltó su corazón y creyó la palabra y se movió conforme a esa palabra y empezó a amasar, y empezó a amasar, y empezó a amasar, y amasó tanto que la harina no faltó, ni el aceite escaseó, conforme a la palabra de Dios. Yo no sé por qué esperamos que Dios sobre antes que nosotros creamos. Que Dios sobre antes que nosotros apliquemos fe. ¿Por qué creemos que va a suceder así? No va a suceder así. Porque sin fe es imposible agradar a Dios.
Porque fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay que caminar y hay que andar en fe antes de ver lo que Dios ha dicho que va a hacer. Amén. De eso se trata el pueblo de Dios. No se trata de estadísticas. No se trata de estrategias. No se trata de formas. Se trata de fe. Y solo de fe. Y ya tengo que terminar, ¿no es cierto, pastor? Usted terminaría a esta altura, sí, ya está. Tenemos que terminar. ¿Sabes qué? Uno de las traducciones de la palabra Sarepta es casa de fundición, casa de fuego para purificar. De alguna manera es el taller del orfebre. Lo que entra allí se pasa por fuego, se eliminan las escorias, las impurezas y queda brillante y puro. Por ejemplo, el oro, por ejemplo, la plata. ¿Y sabes qué? Esta prueba no era solo para la viuda. Me parece que esta prueba era más para Elías que para la viuda. Elías, que sabía 100 veces más que la viuda de fe. Elías, que conocía la palabra de Dios de punta a punta. Elías, que tenía escuela de profetas y había dejado escuela de profetas. Elías, que las sabía todas acerca del instituto bíblico. La pregunta es ¿por qué? Y yo te la respondo. Porque después de esto iba a llegar un Carmelo de parte de Dios. Y en el monte Carmelo él iba a tener que orar para que cayera fuego del cielo sobre el holocausto. Y así vencer a los 450 profetas de Baal y de Acera, que dominaban el corazón de Acabe y de Jezabel y del reino de Israel, de Samaria. Y yo quiero decirte que así como a Elías Dios lo metió en Sarepta, lugar de purificación, para que la fe brille, para que siga caminando por la fe. De la misma manera, hay para ti un arroyo de Querib que un día se seca. Hay para ti una Sarepta de Sión. Hay para ti un monte Carmelo. Y a medida que avanzas y eres probado, tu fe puede resplandecer más y más. Y a la medida que crees y obedeces, pasas del Querib a Sarepta de Sión. Y cuando pasas brillantemente con tu fe, Sarepta de Sión, llega el monte Carmelo. Pero después de ver durante 2 años que la harina no se terminaba nunca, y después de ver durante más de 2 años que el aceite no se terminaba nunca en esa casa, y después de estar tanto tiempo sustentado por la palabra de Dios, ya estaba preparado para el Carmelo, para estar delante de los Baales. No sé si tú lo crees tan así o no. Yo lo creo. Porque Dios nos prueba y nos vuelve a probar. Y nos vuelve a probar hasta que tu fe sea más resplandeciente que el oro, afinada y pulida por el Señor.
Amén. Así que en esta mañana sigamos la fe que actúa y no se detiene. Sigamos andando por la fe que no se estaciona, sino que solamente para cuando Dios para y avanza cuando Dios avanza y confía cuando Dios habló y espera en el Señor. Y el verso 15 termina diciendo: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Acá está el principio de activación de la fe de esta mujer. Hizo como dijo Elías. No hizo como le pareció, no hizo como lo que oyó por ahí, hizo como le dijo Elías, que hablaba de parte de Dios. Y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y aquí termina la historia y termina esta predicación, para sacudir tu alma y tu corazón y preguntarte: ¿qué clase de fe es la que vives? ¿En qué clase de camino caminas? ¿Estás caminando detrás de la palabra que has recibido? ¿Abres tu palabra, su palabra, para saber esta semana qué pasará? ¿A dónde te diriges? ¿Confías y crees en las palabras del Señor tal como Él las envía? Sea que Él tenga solo una viuda para sustentarte, ¿seguirás creyendo y seguirás caminando y seguirás actuando por la fe? ¿O vas a decidir andar por tu cuenta? Hoy te animo a tomar este ejemplo y a caminar. Porque cuando empieces a caminar y empieces a actuar, la harina vendrá. Porque cuando empieces a caminar y empieces a actuar, el aceite llenará la vasija. Porque cuando empieces a actuar y empieces a caminar sobre las palabras que Dios te ha dado, nada escaseará, sino que todo sobreabundará. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Escucha. Con tus ojos cerrados piensa en tu corazón. La harina nunca se multiplicó cuando la viuda estaba hablando con Elías o de Elías. La harina se multiplicó cuando ella metió la mano en la tinaja y empezó a amasar. Cuando ella activó la fe en lo que el profeta del Señor le dijo. Allí empezó a suceder. ¿No será que tienes que activar hoy esa fe? La fe que actúa en nosotros. ¿No será que tienes que moverte por esa fe y no por lo que oyes o lo que ves? ¿No será que tienes que creer determinada y definitivamente en lo que Dios dice y no en lo que los demás dicen? ¿No será que estás dejando pasar una oportunidad de fe sobre tu vida? Hoy es el tiempo de la circunstancia, de la estadía de tu vida, de la temporada que estés atravesando, poner en acción tu fe. Él dijo: yo soy tu Salvador, y si crees, serás salvo.
Él dijo, yo soy tu sanador, y si crees, serás sano. Él dijo, yo soy el que restaura portillos y portones y puertas. Y Él puede restaurar tu vida completamente. Tan solo pon en acción tu fe y Dios actuará sobre ti. Yo voy a hacer una oración y quisiera que todos aquellos que han entendido esta palabra para sus vidas, que entendieron que esta palabra es para el momento que están atravesando, que entendieron que tienen que poner en acción esa fe, que la palabra de Dios no es solamente para saberla, sino para creerla, obedecerla y caminar sobre esa palabra. Para aquellos que hoy están necesitando esta palabra en sus corazones, yo le voy a pedir que allí donde estás te pongas de pie. Me gustaría orar por vos. Sos esa persona que necesita el sustento de su palabra. Sos la persona que necesita creer que lo que Dios escoge es lo mejor para ti. Sos esa persona que tiene que activar, aunque tengas una pequeña, aunque hayas oído una pequeña voz, pero que sabes que es la palabra de Dios para ti. Es el tiempo de activarla. Es el tiempo de jugarse. Es el tiempo de actuar y de obrar en fe en esa palabra. Cierra tus ojos allí donde estás y créele a Dios. Y dile, Señor, estoy pasando por el arroyo de Querit. Señor, estoy pasando por Sarepta. Señor, estoy pasando por el tiempo de tus palabras y de tus promesas sobre mi vida. Y lo que entiendo hoy que de la única manera en que te puedo agradar es activando esa fe, viviendo en esa palabra, caminando sobre esa palabra y yendo al lugar del que tú me has hablado. Ayer fue Querit, hoy es Sarepta, mañana será el Monte Carmelo, pero donde sea que esté, estaré de acuerdo a tu dicho y a tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, a estos que están delante de tu presencia, a estos que están dependiendo de ti, Señor, a estos que están confiando en tus promesas, en tus palabras, a estos que no quieren dejar caer ninguna de tus palabras de sus corazones, levántalos, fortalécelos, mi Rey. Sosténlos, que ellos sientan el sustento de este tiempo de su vida, que viene de ti, que no viene de otro lugar sino de ti, que no viene de ningún buen amigo, que no viene de ningún buen hermano bien intencionado, sino que viene de ti, Señor, que viene de ti, Señor, que crea, que obedezca, que camine, que ande y actúe en fe, conforme a lo que tú le dices en tu palabra. Y si esta palabra puede activar esa fe, envíala con tu Espíritu Santo. Toca con tu Espíritu Santo. Derrama de tu Espíritu Santo sobre todos aquellos que están recibiéndola, Señor, para que no la olviden, para que la vivan y para que caminen en ella, Señor. Yo te lo ruego, Señor. Bendice, 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 bendice a los jóvenes, bendice a los grandes, bendice a los mayores, bendice, Señor, bendice a todos los que te están buscando en esta hora y están recibiendo esta palabra, Señor. Porque yo te agradezco a ti por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos ponemos todos de pie, ¿sí?